Agradezco que me acompañe esta noche la senadora por Morena, Citlali Hernández, también una senadora muy activa en el tema del feminismo. Gracias de verdad, senadora, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Citlali? Un gusto. Pues primero una reflexión, Citlali, de lo que ha ocurrido en estas, iba a decir semanas, pero ya son meses y ya son años acumulados. Así es. Pero ¿con qué te has quedado de los últimos días, de las últimas protestas, de lo que has visto en las calles? Mira, creo que nadie puede negar en el país que es un tema que nos simbra a todas y a todos, ¿no? Es decir, el tema de la violencia hacia las mujeres y el que ahora se visibilicen feminicidios que lamentablemente llevamos décadas padeciendo, ¿no? En la Ciudad de México y, como lo has dicho en los últimos minutos, en distintos estados de la República. Pero creo que es muy positivo tener un movimiento feminista en las calles, un movimiento feminista que esté cuestionando absolutamente todo. Es decir, si bien seguramente hay avances, pues creo que han sido insuficientes para darnos respuesta, porque nos siguen matando, porque nos siguen acosando, porque vemos en redes sociales cómo frente a esta visibilización de varios feminicidios encontramos comentarios absolutamente machistas, misóginos, que incluso pues, da miedo que la sociedad siga con esa lógica, ¿no? Pero creo que es una agenda que no puede parar, es un movimiento que no puede detenerse, que tiene que seguir demandando respuestas. Creo que es un movimiento que va a madurar y que además nos está sembrando a todas y a todos, si bien, digamos, hay varias feministas que formamos parte de distintos poderes, tanto legislativo, del ejecutivo, de distintos partidos. Creo que hoy toca a todas, a todos los integrantes del Estado y de la discusión pública tener reflexiones, generar diagnósticos y dar respuesta. Es decir, creo que desde las familias hasta el presidente de la República tiene que haber una gran discusión de qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer para que esas voces que están afuera estén escuchadas, ¿no? Y bueno, digamos, pensando optimistamente, creo que es la oportunidad de que en México se avance muchísimo en el combate a los feminicidios y en lo que nosotros llamamos el patriarcado, que es, digamos, un mundo que prácticamente ha sido construido de hombres y para hombres. Entonces, creo que son momentos de cuestionarlos todo, pero también de dar respuestas, y eso es donde estamos ahora, quizás con muchísimos sabores de boca y con muchas sensaciones revueltas. Un colectivo veracruzano está proponiendo, colectivo feminista, el 9 de marzo, un día sin nosotras. ¿Qué decir de eso, senadora? Bueno, es una demanda que ha existido a nivel global, a nivel regional y nacional desde hace varios años. Creo que, digamos, ha generado un poco de controversia por quienes se han subido algunas a las convocatorias, pero bueno, creo que... ¿Tú qué dices como senadora, como Citlali Hernández? ¿Qué dices de este movimiento? Mira, yo creo que es necesario visibilizar nuestra presencia en la vida cotidiana, nuestra presencia en nuestro trabajo, nuestra presencia en la vida en general, y que la convocatoria es una convocatoria legítima a la que muchas nos sumaremos, que cada quien va a, digamos, a ejecutar de manera distinta. Es decir, yo junto con otras compañeras hemos pensado en quizás proyectar alguna película o armar un círculo de discusión en algún espacio público en la ciudad. Hay quienes de plano dicen, no hagamos nada y absolutamente nada. ¿Tú entonces estás pensando en hacer más bien con un colectivo de amigas, de mujeres, una actividad cultural alrededor de ese día? Una actividad que busque como concientizar el por qué estamos dejando nuestros espacios de acción para poder hablar de ¿En el Senado ese tema. esta actividad? No, yo quisiera, o estamos pensando hacerlo en algún espacio público, y en el Senado te cuento, yo formo parte de la mesa directiva. La semana pasada, seguramente mañana concretaremos algo. La semana pasada discutimos, digamos, todos los integrantes de las fuerzas políticas que estábamos ahí, que era importante atender la demanda de fuera y solidarizarnos con ella, y tomar la decisión en el Senado de que las mujeres que se quieran sumar al paro no van a tener descontado su día, y si bien no obligar a que se sumen todas, pues quien se quiera sumar que tenga la libertad. Pero entonces Citlali Hernández no va a trabajar el 9 de marzo. Pues no en el sentido estricto de estar en el Senado, no me voy a sumar al paro, por supuesto. Se suma al paro. Pero voy a hacer también alguna acción, ¿no? Pero me sumo al paro sin duda. Lo acabas de decir, que tiene que ver con resultados, dar respuesta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde la Cámara Alta, senadora? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo de verdad decir, bueno, pues nosotros somos representantes y además podemos hacer algo más? Claro. Yo pienso que por lo menos hay 3 campos de acción, ¿no? Por supuesto, el inmediato, que es el legislativo. La reflexión que tenemos algunas compañeras es que si bien hay varias cosas que hacer en lo legislativo, la realidad es que la ley que tenemos en contra de la violencia hacia las mujeres, digamos, es una ley
interesante, una ley de avanzada. Y creo que muchas cosas que se tienen que hacer en este momento implican desde presupuesto, políticas públicas. Y el gran tema, que yo creo que es ahí donde está la gran demanda del movimiento, es en el tema de justicia. Mientras siga habiendo impunidad, sí, mientras sigan matándonos sin la más mínima condena, digamos, no va a cambiar nada en este país. Sí. Digamos, hay agendas pendientes como el tema del aborto. Yo estoy convencida que en esta legislatura tenemos que sacarlo. De hecho, digamos, llevamos ya un par de meses trabajándolo con algunas compañeras y ya en su momento estaremos como presentando la propuesta. Pero bueno, creo que es en el tema legislativo, explorar qué otras cosas que quizás no estamos viendo podamos hacer, aunque yo insisto, creo que implica más en el ámbito de la justicia y en el ámbito de las políticas públicas. En el impacto político, que me parece que, digamos, muchas... A ver, ¿cómo se ha viciado el tema con el impacto político? Porque se han dicho tantas cosas en las últimas semanas, incluso, y aquí pongo en la conversación las propias palabras del presidente, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te han parecido tantas voces, específicamente las del Ejecutivo? Mira, yo creo que Andrés Manuel es un hombre sensible a lo que está pasando, pero que es un hombre, como todos los de su generación, que quizás no terminan de entender la lucha feminista, ¿no? Que yo creo que no lo vamos a cambiar y también creo que no tenemos las puertas cerradas. Es decir, sí estoy convencida que es el mejor momento en el que la agenda feminista puede avanzar, pero no solo depende de él, o sea, depende de las mujeres que estamos formando la cuarta transformación y de hacerle ver que a lo mejor algunas respuestas que da no son las respuestas que espera el movimiento feminista y claro, tampoco esperamos que actúe con demagogia, pero sí quizás que ha faltado la empatía en algunos temas, ¿no? Sin embargo, creo que también es real lo que ha planteado en el sentido de que algunos personajes conservadores ahora resulta que son feministas y en lo profundo que, digamos, quizás está fuera de contexto o fuera de la empatía necesaria cuando lo dijo, en que uno de los grandes males sin duda es el neoliberalismo. Es decir, mientras siga habiendo vulnerabilidad, desigualdad, pobreza, una serie de cosas ligadas al neoliberalismo, sin duda no vamos a poder como combatir todo tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, te decía, en el ámbito político justamente hay muchas mujeres feministas que acompañamos la cuarta transformación, que tenemos voz en distintos espacios y que necesitamos, yo así te lo digo con toda franqueza, radicalizar la agenda. Así. Así, ¿no? O sea, radicalizar la postura feminista dentro del gobierno. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría, Citlali, cuando dices lo que necesitamos es radicalizar esta agenda? Pues que no se quede, digamos, solo en la coyuntura, sino que armemos, yo he hablado en los últimos días de armar una agenda feminista 2030, una agenda para este sexenio y una agenda hacia adelante. Y creo que hoy hay muchas mujeres que estamos en el Ejecutivo, en el Legislativo, que podemos generar puente, que ese será un reto, entre el movimiento social y decir, a ver, empecemos a hablar, a generar diagnósticos, a generar propuestas y creo que ahí sí muchas de nosotros podríamos comprometernos y se nos podría ir, digamos, la vida, aunque estoy segura que no será complicado, de tocar las puertas que sean necesarias en el Ejecutivo para empezar a cambiar. ¿Para cuándo? Vaya, sé que te estás organizando, sé que lo hablas, pero ¿cuándo podemos ver esto? A mí, yo no había escuchado esto, pero creo que le falta mucho a este país respecto a esto. Creemos que la solución, por ejemplo, de la violencia se va a resolver en 3 años. Yo creo que no. Yo creo que es un tema generacional, el tema de la violencia en este país, y deberíamos de verlo así, de ver una ruta hacia eso. Un tema cultural. Sí, al final el tema también, yo creo que la crisis humanitaria que significa el feminicidio se resuelve en eso, se resuelve en grandes periodos de tiempo, como bien lo dices, de generaciones que van entendiendo y que van transformando. Pero es eso, es cuándo, Citlali, cuándo se empieza a hacer algo. Yo creo que ya, o sea, ya inició con el movimiento en las calles y creo que, eso yo te decía, estoy convencida que es el mejor momento para que en México avance una agenda feminista porque hay aliadas como nunca. La otra vez estuvimos con la secretaria de Gobierno en un ejercicio de absoluta autocrítica y de propuesta. Con Olga Sánchez Cordero. Con Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y estuvieron varias funcionarias, varias legisladoras. Digamos, la Secretaría de Gobierno se ofreció como un punto de confluencia y articulación entre las distintas áreas institucionales, pero me parece que también toca articular con el movimiento. Y yo creo que el momento es ya, o sea, se está dando, a eso me refiero yo cuando creo que va a madurar la actuación del gobierno respecto a las demandas del feminismo
y la incidencia del movimiento. Es decir, quizás ahora nosotras somos mal vistas, aunque venimos del movimiento, por ser oficialistas o por estar, digamos, en un espacio de autoridad, pero creo que podemos generar los puentes y empezar a armar una agenda a corto, mediano y a largo plazo, donde podamos invitar al Ejecutivo, al Legislativo, a los ejecutivos locales, a la academia, a los medios de comunicación, que a mi juicio también tienen un gran reto, ¿no? A las universidades, incidir en espacios, en barrios, en calles. Y bueno, por mi parte y por la parte de varias compañeras que hemos hablado con absoluta seriedad y preocupación, pues estamos caminando en ello, ¿no? Y creo que el mismo movimiento feminista, yo concuerdo, es una ola que ya nadie para, pero puede quedar en una ola que solo pase en las calles, en la rabia, en las consignas, en el enojo, en la quema, en la pinta, o una ola que trascienda los muros de Palacio Nacional, los muros legislativos. Y bueno, yo te puedo decir que eso ya está iniciando, sin duda los resultados no serán inmediatos, pero por lo menos la intención de varias de nosotras es empezar a hacerlo. Una ola que traspase Palacio Nacional, senadora. Antes de despedirnos, Citlali, ¿cómo ve el tema de Morena? ¿Cómo ves las cosas dentro del partido? Pues van tomando rumbo, mientras se judicializa el proceso todo está complejo, estamos esperando un fallo del Tribunal Electoral. La disputa es si, digamos, los acuerdos del Consejo Nacional donde se designó a Alfonso Ramírez Cuellar son válidos. Si eso se ratifica, creo que empezamos a retomar el camino y a darle un giro de timón al barco que... ¿Te sorprendió toda esta actitud del movimiento de Regeneración Nacional? Vaya, eres justamente de todo este bloque joven de Morena, que entiende por lo menos la política de otra forma, de la cual pues dices, bueno, ¿hacia qué intereses se están volteando a ver? ¿Te llama la atención lo que está sucediendo ahorita en el partido? Sí me llama la atención y te voy a decir algo, digamos, más profundo que lo he compartido en espacios privados. Creo que hay una crisis de partidos interesante que estamos viviendo también nosotros. Es decir, en este momento no hay ningún partido político en México que no viva una crisis interna. No creí que Morena la fuera a vivir, sobre todo porque ahora somos gobierno, pero bueno, creo que es la oportunidad de poder articular cosas distintas dentro del partido y fuera del partido. Es decir, quizás a partir del 1 de julio del 2018 nada va a ser igual y ahí toca, o nos convertimos en un partido más, que la gente nos va a meter al mismo basurero de la historia, o nos convertimos en el partido distinto que queríamos organizar y formar cuando éramos muy poquitos, ¿no? Entonces, pues en esas estamos. Creo que la disputa de fondo está ahí. Oye, y para cerrar, ¿algo te ha dicho la Fiscalía de aquella agresión que tuviste en tu oficina? ¿Se sabe algo de ese tema? Realmente nada. Es, digamos, lamentable decirlo, pero, digamos, en mayo se cumple un año y hemos tenido pocas respuestas, ¿no? Vi al fiscal la otra vez en nuestra plenaria, le dije, oye, pues, creo que hay muchas respuestas que dar y me gustaría que nos den ya más información. Acabamos de estar en comunicación, estamos en esas, pero digamos, ya a estas alturas no puedo decirte más nada, ¿no? La realidad es que no ha habido respuestas. Bueno, pues Citlali Hernández, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, senadora por Morena, y es justamente porque sumamos las voces. Sabemos que desde ahí, desde el Senado, desde tu trabajo, estás con una agenda feminista muy clara y por eso teníamos que incluirte en esta, sin duda, en esta discusión. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, esta noche. Bueno, pues ahí está Citlali Hernández.